El libro de Enoc, eliminado del canon oficial de la Biblia hace siglos, vuelve a revelar sus misterios. En un mundo obsesionado con teorías de conspiración e historias misteriosas, los increíbles contenidos de las escrituras apócrifas continúan siendo el centro de acalorados debates. En consecuencia, el libro de Enoc puede albergar conocimientos ocultos que encarnan la clave del verdadero origen de la humanidad. Pero, ¿qué está escrito en los pasajes controvertidos? ¿Y por qué no se menciona el contenido en la versión oficial de las Sagradas Escrituras? Pero sobre todo, ¿cuál es el verdadero trasfondo de aquellas experiencias sobrenaturales que Enoc presenció con sus propios ojos? Profundicemos más en el conocimiento bíblico prohibido hoy y descubramos la verdad juntos. Pero antes de comenzar, comprueba si ya nos has dado un me gusta y una suscripción. Luego solo escribe "me suscribí" en los comentarios y haznos saber si has oído hablar de los apócrifos de Enoc. Le daremos un corazón a los comentarios más interesantes y los fijaremos en la parte superior. Entremos en ello. Enoc. Para saber quién fue Enoc y cuáles de sus experiencias fueron dignas de ser registradas para la historia, primero debemos echar un vistazo a la versión oficial de la Biblia. Sin embargo, al ojear las Sagradas Escrituras del cristianismo, rápidamente se vuelve claro que la información disponible es extremadamente escasa. En el Antiguo Testamento, Enoc solo se menciona de pasada en un breve pasaje. El pasaje relevante en Génesis dice que Enoc es el hijo de Jared. Él, a su vez, descendía de Set, que era el tercer hijo de Adán y Eva. Que Enoc era drásticamente diferente de la gente normal quedó claro cuando consideramos la edad que se le atribuye. En consecuencia, se dice que Enoc vivió durante casi 365 años. Sin embargo, esta increíble esperanza de vida no es nada comparada con la edad que alcanzaron los hijos de Enoc. Así, la figura bíblica engendró a Matusalén, entre otras cosas. Se dice que el llamado antepasado antes del diluvio vivió casi 1000 años. Luego, el Nuevo Testamento amplía un poco más la historia de Enoc. La Epístola de los Hebreos enfatiza que Enoc fue amado por Dios y fue llamado a causa de su fe sincera. ¿Pero qué significa eso? En detalle, esto significa que a Enoc se le permitió ascender al reino de los cielos sin tener que morir. En este punto termina la descripción oficial de la Biblia. Y si quieres saber más sobre el trasfondo de esta emocionante figura y descubrir qué experiencias sobrenaturales supuestamente pasó Enoc, debes dirigir tu atención a algunos otros escritos, los llamados libros apócrifos de Enoc. Fondos misteriosos. Entre 1947 y 1956 se redescubrieron los rollos del Mar Muerto. Para la historia de la Biblia hebrea, este hallazgo representó nada menos que una sensación mundial impresionante. Los antiguos rollos escondidos en varias cuevas tratan principalmente de textos de contenido religioso. Sin embargo, parte de este gigantesco tesoro arqueológico era también una vasta colección que más tarde se conocería como el Libro Etíope de Enoc. La característica especial es el escrito apocalíptico más antiguo conocido en la historia. Como parte de su evaluación, los expertos llegaron a la conclusión de que el libro de Enoc ya había sido preparado en el siglo III a.C. A modo de comparación, la famosa revelación de Juan del Nuevo Testamento data del año 95 después de Cristo. La razón principal por la que se hace referencia a la colección completa de la historia de Enoc como el libro etíope es que la obra completa solo se ha conservado en el antiguo idioma etíope. Esto, a su vez, tiene como trasfondo que el libro de Enoc es una parte integral de la Iglesia etíope, la cual contrasta marcadamente con las otras comunidades judías y cristianas del mundo. En ningún otro lugar se ha incluido la obra en el canon oficial. Quizás una mirada al Nuevo Testamento sea más reveladora, y ciertamente, Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: "Por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, porque antes de su traslado tuvo este testimonio, que agradó a Dios". Por esclarecedoras que estas líneas puedan parecer al principio, en realidad también plantean otra pregunta: ¿cómo es que Dios ama tanto a Enoc, que lo salvó de la muerte y lo trajo a sí mismo en su lugar? Desafortunadamente, la Biblia no nos da una respuesta a esto. Entonces, en la carta de Judas solo aprendemos que Enoc advirtió contra futuros falsos maestros y anunció el juicio de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, que se le menciona en uno de los árboles genealógicos de Jesucristo, lo sorprendente, la verdadera información sobre Enoc es en realidad mucho más extensa. Sin embargo, para entender esto, debemos recurrir a la versión generalmente aceptada de la Biblia y, en su lugar, examinar aquellos escritos que la Iglesia rechaza firmemente, los libros apócrifos de Enoc.
conocimiento desterrado. Aunque algunos grupos cristianos una vez aceptaron el libro de Enoc como parte de las Sagradas Escrituras, a lo largo de los siglos la mayoría de las iglesias lo eliminarían del canon de la Biblia. Sin embargo, una excepción particular es la Iglesia de Etiopía, que aún considera la obra como una parte auténtica de la Biblia. Grandes partes del libro de Enoc se iban a recuperar en las cuevas de Qumran en 1948. Basado en esta y otras fuentes, finalmente se creó el libro etíope de Enoc. Tan pronto como observamos más de cerca su increíble contenido y las interpretaciones correspondientes, debes comprender de inmediato por qué la Iglesia prefiere mantener en silencio las experiencias de Enoc. Así que ahora profundicemos en el contenido prohibido con más detalle. La misión de Enoc. Básicamente, los apócrifos tratan de la vida terrenal y celestial de Enoc y la caída de los ángeles. En la introducción aprendemos que la figura bíblica es un profeta a quien se le concede una anticipación del juicio venidero. También dice en el llamado Libro de los Guardianes que un grupo de ángeles en torno al líder Semyasa decidió invadir el mundo terrenal y hacer suyas a las mujeres. Después de que las criaturas celestiales han puesto en marcha su plan y han tomado numerosas esposas, dan a la luz criaturas gigantescas. Cuando Dios ve a los gigantes haciendo estragos en la tierra, se enoja y decide desterrar a los ángeles del cielo y arrojarlos a un lago de fuego el día del juicio. Para acabar con los gigantes de la tierra, el Señor del cielo quiere conjurar otro diluvio devastador. Aquí es donde entra en juego Enoc. En su absoluto pánico por la ira de Dios, los ángeles le piden al profeta que suplique al Creador misericordia para ellos. Sin embargo, el Señor de los mundos rechaza esta solicitud. Como resultado, a Enoc se le da la tarea de llevar las malas noticias a los ángeles caídos. Ascensión de Enoc. Además, el libro astronómico nos da una idea de la naturaleza del mundo. En consecuencia, la Tierra sería una construcción plana apoyada sobre pilares. El Sol y la Luna, ambos suspendidos por hilos, orbitarían alrededor de la Tierra central. ¿Pero de qué se trata el rapto de Enoc, como se mencionó? ¿Cómo fue este viaje en detalle? Pues, para averiguarlo, hay que consultar otra fuente, también apócrifa. En detalle, nos referimos al libro eslavo de Enoc, que describe en detalle el viaje celestial de Enoc. En consecuencia, el profeta es visitado por dos ángeles que le muestran los cielos. Y no, eso no fue un desliz. En verdad, no hay un solo reino celestial, sino 7. En el primer cielo encontramos las estrellas titilantes y las nubes. En el próximo cielo, los ángeles caídos esperan el juicio de Dios. El tercer cielo es nuevamente lo que llamaríamos paraíso en un contexto cristiano. Aquí es donde se reúnen las almas justas y piadosas, también conocido como Hades por muchos cristianos. Pero en el norte del tercer cielo también está el infierno, donde los pecadores reciben sus castigos. El siguiente reino alberga el sol y la luna, que pasan por diferentes puertas. El quinto cielo es el reino de los guardianes, en el que habitan criaturas gigantescas parecidas a humanos. Los siguientes reinos albergan los 7 coros angelicales que mantienen el mundo en equilibrio. El séptimo y al mismo tiempo más alto cielo es nuevamente el asiento de Dios. Aquí el Señor de los mundos está entronizando al lado de los arcángeles. Tenga en cuenta que nada de esto se menciona en la versión canónica de la Biblia, y se supone ampliamente que estas historias sobre los 7 niveles del cielo fueron, en esencia, inventadas y colocadas en la Biblia por fraudes que buscaban liderar cristianos extraviados. Esto no pretende ser un ataque o una crítica a su fe si elige creer en los libros apócrifos. Es simplemente lo que muchos cristianos tradicionales creen que es en verdad. En verdad, no tenemos mucha evidencia que nos incline en ninguna dirección, ya que gran parte de esa historia se ha perdido en el tiempo. Lo único que sabemos con certeza es que muchos historiadores no creen que los libros apócrifos hayan sido verdaderamente inspirados por Dios, como se demuestra que es el resto de la Biblia. La ascensión. Al llegar ante el trono divino, a Enoc se le da la tarea de escribir todo lo que el Creador le dicta. En solo 30 días, el profeta completó 360 libros. Luego aprendió cómo Dios creó la tierra. Luego, Enoc regresa al mundo de los mortales para contarles a sus hijos lo que ha experimentado y traerles los libros. Después de que Enoc ha exhortado a sus parientes y a los ancianos del pueblo a llevar una vida agradable a Dios y ha advertido contra el pecado, sigue el paso final. Enoc es llevado a lo más alto de los 7 cielos. Interpretaciones aterradoras. Que las cosas que experimentó Enoc, según los escritos apócrifos, no eran de este mundo en el verdadero sentido de la palabra. Pero, ¿qué pudo haber persuadido a la Iglesia a lo largo de los siglos para desterrar el libro de Enoc de la Biblia de una vez por todas?
Si lo deseas, los pasajes nos dan una visión profunda del poder y la justicia de Dios. Bueno, algunos, digamos, círculos alternativos creen que el libro de Enoc ha sido eliminado de las escrituras porque arroja una luz completamente nueva sobre el verdadero trasfondo de nuestro Creador y su hogar. De acuerdo con estas teorías, Enoc no experimentó un viaje celestial en el sentido clásico de la Biblia, sino, para decirlo de manera casual, un encuentro extraño del tercer tipo. Pero lo primero es lo primero. Básicamente, los partidarios de la preastronáutica asumen que los antiguos fueron visitados una y otra vez por inteligencias extraterrestres tecnológicamente superiores. Sin conocer el trasfondo técnico de estos incidentes, los antiguos habrían tratado de explicar estos encuentros colocándolos en un contexto religioso sobrenatural, o en otras palabras, lo que se conoce en las escrituras como la historia de la creación fue en realidad el resultado de un experimento genético. La aparición de Dios descrita en el Tanakh tenía más en común con el aterrizaje de un ovni que con una revelación divina, y los supuestos ángeles que descendían del cielo eran astronautas extraterrestres. ¿Alienígenas divinos? Sí, según esta teoría, los escritos secretos de Enoc confirman las teorías sobre los antiguos visitantes extraterrestres. Recuerde, la paraciencia de la preastronáutica se basa en la creencia de que los antiguos eran visitados regularmente por inteligencias extraterrestres. Pero, ¿cómo reconcilian Dios, los ángeles caídos y los gigantes sedientos de sangre los puntos de vista de esta teoría? Bueno, esto se debe a que los preastronautas tienen una interpretación ligeramente diferente de los eventos registrados en el libro de Enoc. En esta teoría, las criaturas que descendieron a la Tierra y se mezclaron con las mujeres no eran siervos bíblicos de Dios, sino extraterrestres. La figura a la que se hace referencia como Dios en el libro de Enoc no era de hecho el creador celestial, sino la cabeza de la especie extraterrestre. El rapto de Enoc al paraíso, por lo tanto, tenía menos en común con una ascensión al cielo que con una clásica abducción extraterrestre. Entonces lo que Enoc vio durante su viaje fue la nave espacial de los seres extraterrestres o su planeta de origen. Por lo tanto, la inundación que Dios conjuró podría haber sido el resultado de un arma extraterrestre altamente desarrollada. A primera vista, parece muy difícil ubicar los eventos descritos en el libro de Enoc en un contexto cósmico de este tipo. De hecho, la colección de escritos también contiene un pasaje que toca esta área al menos hasta cierto punto. Aunque el llamado libro astronómico no habla de extraterrestres y naves espaciales, todavía nos da una idea de cómo está estructurado nuestro planeta y su vecindario galáctico. Como resultado, la Tierra no es un cuerpo celeste casi esférico, sino un disco plano. Además, nuestra patria terrenal no gira alrededor del Sol, sino que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Cualquiera que realmente crea en el trasfondo preastronáutico de la historia de Enoc, tarde o temprano se encontrará con una pregunta central. ¿Por qué los extraterrestres no nos han visitado desde la antigüedad? Después de todo, se dieron a conocer abiertamente a la humanidad en el pasado, de modo que los habitantes de la Tierra los adoraban como seres celestiales. Algunos partidarios de esta paraciencia creen que es inminente otra visita de las inteligencias extraterrestres, porque nos están observando todo el tiempo. Dada la evolución actual de nuestra especie, los extraterrestres pueden creer que los humanos estamos en peligro de acabar con nosotros mismos. En consecuencia, con el desarrollo de las bombas atómicas y similares, ahora hemos llegado a una era técnica explosiva. Entonces, según los preastronautas, no pasará mucho tiempo antes de que los observadores actualmente invisibles nos vuelvan a poner en el camino correcto. Así que amigos, haznos saber lo que piensan. ¿Cómo crees que debemos interpretar el contenido del libro de Enoc? ¿Crees que es posible que Dios y los ángeles sean en realidad seres extraterrestres? Tenemos curiosidad por tu opinión. Danos un pulgar hacia arriba y un me gusta si disfrutaste el video de hoy. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.